Hola, buenos días a todas y todos. Soy Marlene Reyes de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en el primero de una serie de webinars en colaboración con la Alianza por la Inversión de Impacto en México, que hemos titulado Pago por Resultados, Experiencias en América Latina. Para platicarles más de esta iniciativa, le doy la bienvenida a Itziara Muchastegui, directora ejecutiva de la Alianza. Buenos días, Itziara. Hola Marlene, buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias a Etos por este gran trabajo. Como bien lo mencionas, como parte de las acciones que estamos llevando a cabo en la Alianza para trabajar soluciones de problemas socioambientales que enfrentamos en el país y es una parte de nuestra estrategia de plan de incidencia en políticas públicas. Estamos trabajando con ustedes, con ETOS, en este ciclo de webinars que tiene como objetivo discutir los temas más relevantes que giran alrededor de los instrumentos, de este tipo de instrumentos en México y en nuestra región. Entonces, como van a ver a lo largo de las conversaciones que se llevarán a cabo, pues los panelistas podrán platicarnos sobre las experiencias que han ellos vivido, que han implementado y se discutirán los diferentes logros y retos en la adopción de estos instrumentos. Así que, bueno, ahorita le quiero agradecer a nuestros panelistas por estar aquí, por compartir su experiencia y conocimiento, y le paso la palabra a Carolina Platas de ETOS, que nos va a platicar un poco más del webinar que vamos a tener esta mañana. Buenos días, Carolina. Hola, Itziar, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos están acompañando a través de Zoom y de Facebook. Como bien mencionan, este es el primer webinar de un ciclo que tenemos y para empezar tenemos un panel de lujo. Así me gustaría presentarles a Sigrid Holler. Ella es socia adjunta y miembro fundador de Instilio. Cuenta con más de 7 años de experiencia trabajando en mecanismos de financiación basada en resultados para proyectos sociales y medioambientales. De manera específica, Sigrid ha trabajado en el primer bono de impacto social en América Latina, en el primer fondo de pago por resultados en África y en un esquema de transferencias basadas en desempeño de 300 millones en Egipto. Bienvenida, Sigrid. También tenemos a Irina Alberro. Irina es socia de Henderson y Alberro, es especialista en inclusión financiera y en la implementación de instrumentos financieros para el desarrollo social, como son los contratos de impacto social. Ha impulsado activamente el desarrollo del ecosistema de impacto en México y en América Latina, siendo miembro fundador de la Red Latinoamericana de Pago por Resultados. Asimismo, es socia en México de Social Finance y colabora con el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Irina. Y finalmente tenemos a Federico Díaz. Federico es actualmente el coordinador de los contratos de impacto social desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Ahí se están desarrollando los primeros 3 contratos de impacto social en temáticas de reincidencia juvenil, situación de calle y vida independiente en jóvenes. Cuenta con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el BitLab y la Fundación San Carlos de Maipo. Bienvenido, Federico. La dinámica que vamos a tener para este webinar va a constar de una pequeña presentación por parte de Marlene, a quien ahorita le cederé la palabra, y vamos a tener 3 rondas de preguntas. En la primera ronda se van a hacer preguntas específicas para cada uno de nuestros panelistas. En la segunda ronda vamos a tener 2 preguntas generales para motivar la discusión con nuestros panelistas y finalmente la tercera ronda va a constar de preguntas que vamos a recibir por parte de nuestro público. Así que por favor los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y comentarios, ya sea en el chat del Zoom o a partir de los comentarios abajo en la transmisión de Facebook. Muchas gracias y Marlene, te cedo la palabra. Gracias, Carolina. Bueno, el pago por resultados es un instrumento donde quien contrata paga al proveedor solo cuando se obtienen ciertos resultados. El que contrata puede ser un gobierno, donante o una agencia internacional. El proveedor, ONG, empresa o también una instancia de gobierno. En la última década, muchos actores de diferentes sectores, sea gobierno, bancos o filantropía, han volteado la mirada hacia el pago por resultados.
Esto se debe al hecho de que se promueve como una solución para que los proyectos o políticas sociales sean más eficientes e innovadoras. Es por eso que los instrumentos de pago por resultados ha estado en el centro de la discusión y análisis sobre política pública, ayuda para el desarrollo y cooperación internacional. Sin embargo, siguen siendo muy poco conocidos. Por lo tal, en este ciclo de webinars hablaremos sobre las características claves, los desafíos, la factibilidad y conveniencia de adoptar este tipo de herramientas, tomando en cuenta los diferentes contextos y problemáticas que enfrentan los países de América Latina. Para ello, nuestra primera ronda de preguntas. Sigrid, ¿tu experiencia te ha llevado a trabajar mecanismos de financiación basado en resultados para proyectos sociales y medioambientales? En América Latina tienes la experiencia en Colombia, primer bono de impacto social en la región, y Perú, transferencia basada en desempeños. Con base en tu experiencia en estos dos países, ¿qué factores determinan el tipo de instrumento de pago por resultados a utilizar? ¿Cuáles son las mejores prácticas que se han adoptado tanto en Colombia como en Perú? ¿Y cuáles han sido los principales retos que se han vivido en su desarrollo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, para comenzar también me gustaría brevemente hablar sobre la misión de Instiglio, ¿no? Que es el llevar prácticas de mecanismos de pago por resultados a el sector público y el sector social en países en vías de desarrollo para incrementar la efectividad de los programas, ¿sí? Algo que todos estos mecanismos tienen en común es que buscan introducir mejores prácticas de gestión, ¿no? Que se usan generalmente en organizaciones con un desempeño muy alto, ya sea del sector privado o del sector público, ¿no? En la forma en la que se proveen servicios públicos y sociales en estos países, ¿no? Y básicamente lo que tienen muy presente es, uno, definir objetivos muy claros, ¿no? Con unas metas muy claras, y generar unos incentivos también muy fuertes para que haya un foco muy claro en resultados y con flexibilidad además se pueda tener un approach de solución de problemas y de iterar hasta poder encontrar soluciones y maximizar resultados. Entonces, básicamente, la idea es traer esas mejores prácticas que ya existen al sector público y al sector social para incrementar la efectividad de sus inversiones. Ahora, sobre cómo definir qué tipo de instrumento es el más apropiado, una forma de pensar en eso es según el objetivo que se busque lograr. ¿Sí? Por ejemplo, si uno de los objetivos principales es innovar, mecanismos como los bonos de impacto o fondos de pago por resultados son muy apropiados porque lo que te permiten es generar muchísima flexibilidad y muchos incentivos para que los implementadores busquen soluciones innovadoras, ¿sí? En el caso de Colombia, por ejemplo, como comentabas, en los bonos de impacto que se han implementado aquí, se ha dado muchísima innovación. Digamos, a través de este tipo de mecanismos el gobierno ha podido aprender de modelos de servicios innovadores para colocar a personas vulnerables en trabajos formales, ¿no? Y también se ha innovado muchísimo digamos, cómo se diseña ese tipo de instrumentos y cómo se verifica, por ejemplo, resultados de una forma mucho más, menos costosa, digamos, y más escalable. Entonces sí ha habido mucha innovación que se ha venido dando en el país y actualmente el gobierno sigue innovando, ¿no? Además de los 3 bonos de impacto en los que hemos trabajado en colaboración con CIPSCO, el programa de la cooperación suiza, y el IDB Lab, el gobierno también ha implementado un nuevo fondo independientemente. Entonces es muy interesante cómo ellos mantienen la innovación. Otro tipo de problema que se puede abordar es, digamos, más a nivel de sector privado, social, es cómo poder generar mecanismos de pago por programas medioambientales o sociales que sean más sostenibles y que no dependan únicamente de donaciones o filantropía. Entonces, por ejemplo, el pagar por los servicios ecosistémicos, pero con un componente por resultados, puede generar incentivos para que se financie estos programas a una mayor escala. Si, por ejemplo, una empresa hidroeléctrica podría tener beneficios de financiar programas medioambientales, ¿no? Que cuiden las cuencas hidrográficas, esto generaría un impacto medioambiental y social, pero también podría generar un beneficio a la empresa. Entonces, el que la empresa pague por estos programas, por lo menos en parte por resultados, podría generar una sostenibilidad mayor que CSR o donaciones. Y por último, digamos, a programas, digamos, a una escala mayor,
¿no? Cuando los problemas se dan a una escala a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? O si lo que se busca es fortalecer los servicios del gobierno, hay otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marruecos, lo que se busca es que el gobierno pague únicamente con mecanismos de pago por resultados por todos los programas de formación para el trabajo a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, digamos, asegurándose de que hay un foco en resultados muy, muy claro en todos sus programas, ¿no? O también existen incentivos, como en el caso de Perú que comentabas, donde un ministerio, como en el caso del programa en el que trabajamos con el Ministerio de Educación, le da incentivos a gobiernos subnacionales, es decir, unas transferencias adicionales por resultados, contra el logro de fortalecimiento institucional y logros como, por ejemplo, logros de aprendizaje. Entonces, bueno, básicamente, más que pensar en unos instrumentos predefinidos, nosotros pensamos en estos de gestión, ¿no? Que deben ser contextualizados, adaptados a cada cultura organizacional, a cada realidad de cada contexto, ¿no? Pero siempre con un foco muy claro en resultados y unos incentivos, una motivación a lograrlos. Sobre la segunda pregunta, ¿no? De mejoras prácticas, ahí, digamos, un tema importante que fue muy, muy exitoso en Colombia es el cómo incentivar al gobierno que empiece a usar estos mecanismos innovadores, ¿no? Entonces, digamos, la participación de donantes, como la cooperación suiza, y el BitLab fue muy, muy importante para que el gobierno empiece a usar estos mecanismos innovadores. Y otro tema que también es muy importante es tener una perspectiva de sostenibilidad, ¿no? Y es básicamente no pensar en estos mecanismos como un proyecto que se va a desarrollar una sola vez, sino pensar en cómo se puede hacer esto sostenible, ¿no? Y, por ejemplo, el generar capacidades en gobierno o el pensar en instrumentos de gestión del desempeño puede hacer que este tipo de mecanismos, como en Colombia o en Perú, se realicen de manera orgánica, ¿no? Y sostenida, y no solo como un experimento de una vez y nada más. Y digamos sobre los retos, yo creo que el principal reto, y no solamente en estos países, sino a nivel mundial, es que el gobierno adopte estos mecanismos a escala, ¿no? Y nuevamente, como decía, que dejen de ser una innovación a que sean, digamos, más mainstream, ¿no? Una forma más regular de desembolsar sus recursos, una forma más efectiva. Y bueno, lo hemos visto, no es un reto, hay solamente alrededor de 10 buenos impactos en países en vías de desarrollo donde se involucra al gobierno como pagador. En el mismo Reino Unido, donde se crearon estos mecanismos, menos del 0.01% del presupuesto se usa a través de bonos de impacto o de prácticas de pagos por resultados. Entonces, definitivamente este es un reto, pero creemos que, digamos, con dos estrategias muy específicas, ¿no? Uno es alinear los intereses del gobierno al logro de resultados, y el otro generar capacidades para que puedan desarrollar ese tipo de prácticas que son complejas, ¿no? Son algunas formas interesantes de llevar estos mecanismos a escala, ¿no? Entonces, como comentaba, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿sí? Este tipo de mecanismos se han usado en varios sectores. Ahora lo que estamos viendo es que por las presiones que existen actuales a los presupuestos por la crisis, se está empezando a usar estos mecanismos en nuevos sectores, ¿no? Hay un interés muy claro, unos incentivos muy claros del gobierno de lograr más resultados con menos presupuesto, porque hay ajustes por todos lados, ¿no? Entonces es básicamente, digamos, estamos trabajando con ellos en mecanismos de incentivos a universidades, en este caso, ¿no? Para poder también generar un impacto de escala, ¿no? En el caso de Colombia, como les comentaba, se está usando estos mecanismos ya, digamos, de manera independiente por el gobierno, también por las presiones, ¿no? El Departamento de la Prosperidad Social, que es la entidad que trabajó en el primer bono de impacto, también tiene muchas presiones todo el tiempo de mostrar resultados, ¿no? De Hacienda, ¿no? De lo contrario, su presupuesto está en riesgo. Entonces, eso también los lleva a llevar, digamos, desarrollar más de estos mecanismos a escala. Claro. Bueno, sin duda creo que podría resaltar estos elementos. Primero, para considerar el objetivo que se quiere lograr, sin duda uno de los referentes es escoger el tipo de instrumento, el tipo de problema a abordar y la escala del proyecto. Y sin duda, pues el tema de incentivar la participación de gobierno, ¿no? Creo que en el caso de México, ejemplo, este ha sido un elemento muy conversado entre el círculo de organizaciones que quieren implementar pago por resultados. Y este tema de pensar en qué instituciones pueden darle confianza al gobierno, creo que sin duda es tema para resaltar. Muchísimas gracias, Sigrid.
Y gracias, doy la palabra a Carolina para nuestra siguiente pregunta. Gracias, Marlene. Irina, la siguiente pregunta va dirigida a ti. Tú eres especialista en inclusión financiera y en la implementación de incentivos innovadores, tanto en México como en América Latina. De manera particular, en México has trabajado en múltiples esquemas de fomento a la economía de impacto, ya sea con gobierno, con sociedad civil, sector privado y organismos multilaterales. Entonces, las preguntas que tenemos para ti son: ¿en qué condiciones es adecuado utilizar instrumentos de pago por resultados para el caso específico de México? Asimismo, uno de los principales retos que tenemos en este país es la cuestión de la financiación. ¿Cómo podemos enfrentar este reto? ¿Y cuáles consideras que son los temas socioambientales más pertinentes para ser atendidos mediante esquemas de pago por resultados? Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, y muchísimas gracias a todos por la invitación, a la Alianza de Inversión de Impacto de México, a Ethos por participar en este webinar. La verdad me da mucho gusto estar aquí con mis colegas platicando de este tema que me interesa mucho. Bueno, pues les platico que nosotros en Henderson y Aterro hemos tenido la oportunidad de estar promoviendo el ecosistema de impacto en México y en América Latina desde 2015 y bueno, también hemos estado colaborando con la Red Latinoamericana de Pago por Resultados y actualmente hemos establecido una sociedad con Social Finance en México para impulsar estos temas. Yo creo que los pagos por resultados son muy valiosos en general y pueden ayudar a transformar la lógica prevaleciente del pago únicamente por procesos. Sobre todo es una lógica que tienen mucho los gobiernos en México y en el mundo. Esa lógica nos lleva a pensar que básicamente se paga, por ejemplo, para que una persona reciba una capacitación, más no forzosamente que obtengan el empleo o lo mantengan. O, por ejemplo, que reciban un tratamiento, pero que no mejoren de manera contundente y probada. Otra gran ventaja que tiene, creo yo, los pagos por resultados es que permiten trabajar con poblaciones muy vulnerables, poblaciones que generalmente no reciben atención especializada, como es el caso de personas que salen del sistema penitenciario, ya lo mencionaba Sigrid, de gente en situación de calle, de jóvenes en comunidades marginadas, víctimas de espacios de violencia que requieren apoyo extra. Eso lo hemos visto mucho en el caso de México, en donde, como todos sabemos, hemos vivido y experimentado mucha violencia y es bien importante trabajar con estos jóvenes que, de lo contrario, no tienen muchas opciones para salir adelante. Finalmente, también los pagos por resultados son instrumentos efectivos para atacar problemas sociales persistentes y muy difíciles de sobrepasar. Son problemas que requieren de un enfoque preventivo y no únicamente paliativo. Sin embargo, también sabemos que hay una serie de condiciones que se deben de cumplir para que estos mecanismos sean realmente pertinentes. Los actores involucrados, por ejemplo, el gobierno como pagador final, también sabemos que puede haber otros pagadores finales como organismos multilaterales o organizaciones filantrópicas, los proveedores de servicios como operadores de programa, el sector privado como inversionista, en el caso específico de los bonos, debe de tener interés, capacidad y mucha tenacidad para participar en estos esquemas, porque son muy arduos, muy largos y muy complejos. Pero también tienen que tener intereses y metas en común y alinear estos objetivos no siempre es fácil. La alineación no es obvia y aunque la co-creación lleva muy buenos resultados, también muchas veces es costosa y retadora. Hemos visto y se ha discutido mucho por qué los bonos son tan largos o los pagos por resultados, pero en particular los bonos. ¿Por qué son tan largos? ¿Por qué toman tanto tiempo? ¿Por qué son costosos? Y se ha llegado a la conclusión de que quizá esos costos son los costos de la co-creación y quizá los costos de alcanzar los resultados. Entonces, pienso que antes de empezar un pago por resultado, es muy importante darse cuenta si los actores que van a participar realmente están buscando lo mismo, porque no siempre es el caso. Deben existir soluciones costo efectivas y viables
para la población y el contexto en la que se encuentra, porque si bien sabemos que hay intervenciones muy exitosas, no forzosamente el que hayan sido exitosas en otro contexto, forzosamente implica que pueden funcionar en el espacio en donde lo estamos visualizando. Tiene que haber métricas robustas, objetivos claros y que permitan el monitoreo y la evaluación del proceso. Es fundamental la existencia de datos fiables, completos y accesibles para diseñar y evaluar la operación. Y ahí me parece que tenemos un reto importante muchas veces en nuestros países, porque a veces no tenemos datos, paneles o series de tiempo que nos permitan seguir a los individuos con los que vamos a trabajar, y eso dificulta mucho los pagos por resultados. Esas condiciones son indispensables antes de considerar la posibilidad de un pago por resultado. También tenemos que realmente ponernos a pensar si es necesario traer un tercero, como los proveedores de servicio, al esquema, y si la gestión de desempeño va a aportar al proyecto. Si es algo, porque por ejemplo muchas veces de las cosas más valiosas que tienen los pagos por resultados es el hecho de traer una gestión de desempeño, un esquema de monitoreo y evaluación, que es a veces lo que más aporta realmente de la intervención. Aquí me parece que uno de los retos muy importantes es que en ocasiones lo que hemos visto, hemos tenido últimamente también la oportunidad de trabajar en Colombia, es que hemos visto que algunas políticas públicas están teniendo retos porque de hecho cuando trabajan con ciertas poblaciones algunos de los programas tienen cierta falta de recursos y que entonces la política pública quizá no forzosamente esté fallando por su diseño o por la falta de entusiasmo en la implementación, sino porque no tienen los recursos necesarios para hacer las intervenciones. Y llega uno y lo que les propone después de revisar intervenciones exitosas y proveedores son intervenciones que pueden requerir de mayor compromiso presupuestal. Y eso es un reto tener que decírselo también a los gobiernos, porque se ha metido mucho la idea de que los pagos por resultados pueden generar ahorros para los gobiernos. Y no siempre es el caso. Muchas veces la política pública que están implementando los gobiernos tienen dificultades porque no tienen suficiente presupuesto y la propuesta que les hace uno es quizá más onerosa a nivel de recursos, pero ahí lo que se tiene que discutir con los gobiernos y que es muy valioso es que se va a hacer un uso más eficiente del dinero y con resultados probados, lo que en el medio llamamos value for money. Es muy, muy importante que se den cuenta que es value for money y que vale la pena usar los recursos de esa manera. Específicamente el caso de México. Hemos trabajado desde hace un par de años con Social Finance en un proyecto de empleabilidad formal en Nuevo León y recientemente identificamos junto con la Alianza de Inversión de Impacto de México que con la situación crítica que vivimos de la pandemia y crítica económica por la que estamos transitando, este tema es un tema que podríamos y deberíamos seguir promoviendo y escalando en el país. Uno de los sectores que más han padecido de la pandemia ha sido el sector de los jóvenes en términos del empleo formal. Entonces, nos gustaría promoverlo y escalarlo en el país. Tenemos ya el conocimiento de México, gracias al trabajo que ya se ha realizado en Nuevo León, pero también la experiencia en América Latina que nos ha compartido, por ejemplo, Argentina o Colombia, gracias a la Red Latinoamericana de Pago por Resultados, de cómo se pueden implementar estos instrumentos para que los jóvenes obtengan y permanezcan en empleos formales, lo cual es crucial, dado que en esta crisis el sector informal se está convirtiendo aún más en la ruta de escape de este grupo etario. Por otro lado, otro pago por resultados que la Alianza identificó y que de hecho mencionó Carolina y que me parece que es fundamental es la de la gestión del agua.
por razones no nada más críticas de salud, sino también de bienestar humano. El gobierno y las políticas públicas se han enfocado mucho a el tema de la infraestructura, es decir, es nada más crear la infraestructura para llevar el agua. Pero después no ha habido mucho seguimiento en términos del abasto regular, la calidad del agua y el uso de esta. Entonces hay que plantear esquemas de pago por resultado para fomentar los indicadores WASH. Y creo que en eso se tiene que trabajar y se debe poder lograr. Si bien el esquema de APP puede funcionar para la infraestructura del agua, yo creo que el pago por resultados es lo que debe de funcionar para fomentar el uso, el acceso y la calidad. También en Muchísimas gracias, Irina. Ay, perdón. Muchísimas gracias por todos tus comentarios y por tus conocimientos. Nos quedamos con muy puntualmente estas recomendaciones de tenemos que tener una sincronía de intereses y objetivos, tenemos que tener buenas bases de medición para tener un seguimiento y tenemos que poder llegarle al gobierno diciéndole que vamos a mejorar en eficacia y en resultados, así como las temáticas que mencionaste en empleabilidad y agua para este contexto de pandemia. Muchas gracias por tus comentarios. Le cedo la palabra a Marlene con la última pregunta. Muchas gracias, Carolina. Vamos con nuestro tercer ponente, Federico. Actualmente se están diseñando los primeros 3 contratos de impacto social desde el gobierno de Chile. Esto en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el FOSIS, el BitLab y la Fundación San Carlos de Maipo. En temáticas vimos que de reincidencia juvenil, de situación de calle y al final la vida independiente para jóvenes. Bajo este contexto, me gustaría preguntarte qué características del ecosistema de Chile permitieron facilitar la puesta en marcha del diseño de este tipo de instrumentos de pago por resultados y qué tipo de participación debe de tener el sector gubernamental para garantizar el éxito de un contrato o bono de impacto social y cuáles son las principales barreras legales para el diseño e implementación de un CIS. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a ETOS y a la Alianza por la Inversión de Impacto, por ser partícipe de este webinar. Siempre es bueno hablar de lo que uno hace, sobre todo en Chile, en donde últimamente hemos estado un poco revueltos con toda la contingencia nacional. Más que nada, hacer un poquito de contexto para las personas que no saben. Desde el año 2018 hemos estado trabajando como gobierno de Chile, tal como dijo ahí Marlene, junto con en un comienzo Economía, Corfo, y ahora con el Ministerio de Ciencias, FOSIS, el BIT, la Fundación San Carlos de Maipo y Desarrollo Social, en el diseño de 3 contratos de impacto social. Los contratos de impacto social son un instrumento que pertenecen al esquema de pagos por resultados. Más que nada, hay muchas definiciones, que si ustedes ven en literatura, hay muchas definiciones de qué es lo que son, características, pero en Chile nos referimos a que son un mecanismo para implementar soluciones innovadoras a problemáticas sociales complejas a través del pago por resultados. Y esto último es posible gracias a una alianza público-privada. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué nos encontramos nosotros el año 2018 cuando nos embarcamos en esta misión de sacar adelante los primeros contratos de impacto social desde el gobierno de Chile? Nos encontramos con varias características que impulsaron y facilitaron este desarrollo. Por ejemplo, nos encontramos con una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Teníamos en 2016 234.000 aproximadamente, donde el 30% se relaciona en un grado con temáticas sociales, lo cual es algo maravilloso desde mi punto de vista, y con niveles tan altos de sensitividad comparados con Estados Unidos o Australia, o si es que hasta mayores. Por otro lado, nos encontramos con fundaciones, ONG, dispuestas a ser partícipes de estas temáticas y participar en estas temáticas de diseño y a lo largo de todo el tema de los contratos de impacto social. Por ejemplo, el periodo de comentarios, que es una instancia donde uno, durante el diseño, muestra los principales supuestos y el diseño mismo del contrato
a los potenciales proveedores de servicios, inversionistas, y también siendo partícipes de los estudios de factibilidad. O sea, hemos tenido un alto grado de participación de fundaciones y potenciales actores dentro del contrato. Otro punto que no es menor, nos encontramos también con una industria de inversión de impacto en crecimiento. En Chile actualmente tenemos 6 administradoras de fondo con enfoque en impacto social, o sea, son organizaciones que financian a empresas que quieren tener un impacto ya sea social o medioambiental, lo cual es sumamente positivo, y también hemos realizado diversos eventos tales como el Cataliza el 2008, se va a realizar el ESG 2019, que es el foro mundial, casi como la PEC, de temas de inversión de impacto, y también hemos tenido la participación de potenciales inversionistas a lo largo del diseño. Entonces nos hemos encontrado con un ecosistema bastante activo, bastante deseoso de ser partícipe, que es un pilar fundamental para poder sacar adelante los contratos de impacto social. Y finalmente tenemos también el interés de otros sectores que quizás no son tan activos dentro del tema de los contratos, también pueden ser potenciales actores, por ejemplo las empresas B. Actualmente en Chile, el 5% de estas empresas está dentro de los bordes de Chile, y el 25% de la TAM, lo cual somos un país muy pequeño, tenemos apenas 18 millones de personas, aproximadamente 19, entonces en términos proporcionales al nivel de población, es una cifra para tener también en cuenta. Y pese a que hay actores que son más claves dentro del contrato de impacto social, por ejemplo, los inversionistas, los proveedores de servicios, que son los que ejecutan la intervención, intermediarios, quienes son los que tienen que buscar a estos inversionistas, y también a su vez relacionarse con los proveedores de servicios, también tenemos una sociedad civil bastante activa. O sea, hoy en Chile, como gobierno estamos de acuerdo y asumimos que hay problemas complejos de resolver. Tenemos grandes problemas relacionados con reincidencia, educación, situación calle, pero también la ciudadanía nos dice, oye, nosotros queremos tener respuesta en términos de transparencia, una mayor efectividad y también mejores servicios públicos. Entonces, todo esto va de la mano para que la ciudadanía también esté alineada con lo que promueve los contratos de impacto social y también el esquema de pagos por resultados, que es transparencia, efectividad, mejora de servicios públicos, al final llegar a las personas que mayormente la necesitan. Finalmente, hemos tenido 2 puntos también claves, que es el interés gubernamental, los contratos de impacto social, o los bonos de impacto social, o los vínculos de impacto social, depende de cómo se vea en cada país, ya sea Colombia, Argentina, al final requieren del trabajo de todos los actores para poder sacar adelante algo súpermente clave que como gobierno estamos interesados, el mejorar el uso de los recursos, sobre todo en tiempos de pandemia, y experimentar innovaciones con temáticas sociales complejas. Y acá el apoyo del BitLab y la Fundación Calamaipo no ha sido menor, ha sido una gran artífice también de preparar este ecosistema, sacar todo adelante a través del financiamiento, del conocimiento, asesorías y relacionarse con inversionistas. Por ejemplo, actualmente sabemos que nos falta mucho para tener como el ecosistema que es perfecto, quizá el ecosistema que Colombia ha desarrollado, que Inglaterra ha estado desarrollando, pero sí o sí ya estamos desarrollando otro periodo de comentarios en otra cuenta de impacto social, estamos realizando mesas de trabajo con inversionistas para acercar la inversión de impacto, la temática de los CIS y también el esquema por resultados a potenciales actores, y finalmente también estamos realizando talleres con potenciales proveedores de servicios, con fundaciones, para capacitarlos, mejorar sus capacidades de gestión, monitoreo, evaluación, entre otros. O sea, reconocemos que el ecosistema puede mejorar y no nos quedamos quietos, porque la idea es que cuando lancemos estos contra el impacto social sea lo más cercano a la perfección. Y ahora bien, otro actor importante, como dije antes, es el gobierno, y el gobierno para nosotros es un actor que, bueno, yo soy de gobierno, así que estoy medio cejado en la respuesta, pero un actor que tiene que estar sumamente activo en todo esto. ¿Es necesario o hay una condición suficiente para el éxito de la participación del gobierno? No. Por ejemplo, la Fundación Sacado de Maipo lanzó un contrato de impacto social en su temática en educación, sin apoyo de gobierno, pero es lo mejor. Yo creo que a modo personal no es lo ideal, debido a que la idea del gobierno es que tiene una serie de características que facilita el desempeño y la implementación de los CIS, que más adelante voy a entrar a dar mayores ejemplos, pero el rol tiene que ser protagónico. Por ejemplo, en Chile,
los CIS son parte del programa de gobierno. Diversas subsecretarías participaron en este llamado de levantamiento de problemáticas que hicimos en el año 2008. Actualmente tenemos más de 15 personas han pasado por todo el diseño de los contenidos de impacto social. O sea, hay un compromiso ya sea de horas humanas, cantidad de personas, organizaciones dentro del gobierno que difícilmente se podría conseguir si es que el gobierno no estuviera interesado en todo esto. En resumen, el tema de gobierno es que facilita el proceso de diseño e implementación. También genera un poder de convocatoria y cercanía con otros organismos que difícilmente se podría conseguir sin gobierno. Hay una mayor facilidad de alcanzar a los beneficiarios, sabemos dónde están y quiénes son, a través de toda información de datos, etc. Existe mayor facilidad también de apalancarse en un futuro con los programas públicos ya existentes, que es un pilar fundamental para el éxito de un CIS, si no va a ser sumamente costoso crear todo de nuevo, y la idea no es esa. Los CIS también tienen un tema súper importante, que es el uso de los datos, ya sea para el monitoreo, la evaluación, la generación de líneas bases, y eso mayoritariamente se puede conseguir con un sector público activo y que reconozca que únicamente con datos va a ser más certero el resultado final del contrato de impacto social. Por otro lado, también el gobierno cuenta con una mayor robustez en términos presupuestarios que otro organismo, y finalmente, que es como el por qué Chile también está desarrollando un contrato de impacto social, es la escalabilidad de esto, de las intervenciones a política pública. Y difícilmente se puede lograr eso sin el apoyo del gobierno. O sea, para nosotros sí o sí el gobierno tiene que ser un actor relevante desde comienzo a fin. ¿Esto significa que, por ejemplo, un CIS va a ser exitoso si el gobierno está metido en todo esto? Claramente no. O sea, el hecho de que el gobierno esté involucrado en un CIS no significa que el CIS alcanzará resultados, pero sí se genera un mayor trabajo colaborativo, y también se genera una mayor chance de escalabilidad, que al final es lo que nos importa a los que estamos desarrollando esta temática dentro de Chile. Y para finalizar, hablando un poco de las temáticas legales y impedimentos marcos jurídicos, ha sido bastante complicado, pero igual ningún país se ha librado de esto. O sea, no hay CIS en el mundo que no haya tenido al comienzo alguna barrera legal o jurídica. O sea, siempre cuando uno parte hablando de CIS, al tiro uno se acuerda de distintos riesgos o barreras, por ejemplo, ya sea de corto y largo plazo. En el corto plazo, puede ser cuando uno hace un estudio de factibilidad para evaluar si conviene hacer un CIS o no. Está todo el tema del traspaso de la información a consultoras, a terceros, inclusive dentro de mismos organismos del sector público, es complejo tener la información. También hay que hacer convenios de colaboración. Entonces, al final, en el corto plazo, hay barreras legales, sí, pero se pueden sortear efectivamente, o sea, anticipándose a estas barreras que pueden salir camino a camino. Por otro lado, también tenemos muchas barreras de largo plazo para el funcionamiento del CIS, ya sea el pago por resultados, que el gobierno no es tan fan, por lo menos en Chile en el corto plazo, un uso intensivo de datos e información, el tema de la usabilidad, de la facilidad de adquirir esta información, de que un ministerio pueda acceder a información de otro ministerio, es sumamente complejo. También hemos encontrado una libertad de acción para el intermediario que es un poquito más restringido en algunos puntos, y también principalmente el tema de los presupuestos plurianuales, que son temas que han salido en todos lados, que algunos países lo han sorteado, y por esa razón, para ir cerrando la idea también, desde la Fundación San Carlos de Maipo y el BitLab, hemos realizado 2 asesorías, junto con Social Finance, para ver qué ha hecho otros países, qué ha hecho Colombia, qué ha hecho Argentina, qué ha hecho Portugal, para sortear todos estos temas, y lo mejor de todo es que los países han salido jugando con lo que tienen. Al final, no se ha realizado ningún cambio jurídico ni normativo que sea de gran envergadura para sacar a marcha los primeros CIS. Entonces, a nosotros como gobierno de Chile nos deja tranquilos porque tenemos mecanismos legales similares a España, a Francia, a Colombia, porque vienen todos de la misma raíz. Pero claro, los cambios que han venido han salido una vez ya implementados los primeros CIS, pero tampoco han sido tan radicales. Sobre el tema de la plurianualidad, que es la facilidad que el gobierno puede financiar programas a 2, 3 años, 4 años,
Eso tampoco es una gran problemática. Lo que sí la problemática es la ejecución presupuestaria si es que uno no alcanza los resultados a los cuales se comprometió. Esa es la gran problemática que tienen los gobiernos hoy en día y que Chile está investigando cuál es la mejor solución. Por ejemplo, actualmente estamos investigando si es necesario lanzar un fondo de pagos por resultados, ahí está la Fundación Cercano de Maipo liderando el tema, para facilitar el tema de la plurianualidad y futuros desembolsos de dinero. Y finalmente el tema de los pagos por resultados. En China ha existido experiencia antes en otros programas que no son necesariamente SIS, que son más antiguos, pero sí ha existido esto y también ahí está Hacienda, la Fundación Sacalo de Maipo, estamos nosotros liderando mesas para ver qué se puede hacer para sacar todo esto. También realizamos otra consultoría en donde salieron dos temas súper importantes, es la independencia del intermediario, sobre todo del evaluador independiente, porque el evaluador independiente hace un informe que dice si se paga o no. Entonces, del gobierno de Chile dijimos que sí, vamos a respetar este informe independiente, pero la otra temática, para ir cerrando, es la rendición de gastos. En Chile, sobre todo, tenemos una accountability muy fuerte en estos temas y la rendición de gastos va a ser algo que va a venir en el contrato de impacto social. Afuera no se ha realizado literalmente, pero acá sí se requiere, entonces vamos a ver a futuro cómo sale todo esto. Al final, la dificultad de las barreras legales es más que nada cómo se identifican tempranamente y después cómo se gestionan. Y en Chile, por lo menos del gobierno de Chile, estamos trabajando para sortear todas esas barreras tempranamente y no encontrarnos con alguna sorpresa en el camino. Sí, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Federico. Pues nos quedamos con estos elementos. Por un lado, el enlace público-privado, características necesarias que en Chile se vieron, la sociedad civil, administración de fondos, que al final es el financiamiento, y el objetivo y la movilidad de los actores también, el conocer. Entonces, sin duda, justo este webinar lo que busca es también este tema, ¿no? Que sea centro de movilidad de actores. Gracias. Ahora me gustaría invitar a los tres panelistas y el objetivo es hacerles dos preguntas que van dirigidas a los tres. Tendremos 3 minutos por persona para responder a estas. La primera es, ¿cuáles son los beneficios y riesgos de adoptar instrumentos de pago por resultados? La segunda, pensando en el contexto de la pandemia, consideramos que se pueden incrementar las reticencias que existen en torno a la adopción de este tipo de esquemas, principalmente los contratos o bonos de impacto social, y si es así, ¿cómo podemos contrarrestar estas reticencias? Le doy la palabra a Sigrid para mantener el orden de participación. Gracias. Listo, muchas gracias por la pregunta. Sí, de acuerdo con que los comentarios de Irina y Federico muy, muy interesantes. Y digamos, como resumen, tal vez comentar que uno de los grandes beneficios de estos tipos de mecanismos son el incrementar la efectividad, ¿no? del gasto público, y esto lo hemos visto en repetidos experimentos o programas en la región a nivel mundial, ¿no? Como para dar unos ejemplos, en el caso de Ruanda se han implementado programas de salud materno-infantil, donde el empezar a desembolsar por resultados ha incrementado la efectividad en más de 100%, ¿no? digamos, de los programas. Y en el caso, por ejemplo, de la India, un programa en el que trabajamos un bono de impacto de educación, lo que vimos es que en solo 3 años los resultados incrementaron en más de 60%, ¿no? De resultados que ya eran muy ambiciosos. Entonces, definitivamente hay evidencia bastante interesante sobre el potencial de estos mecanismos para incrementar la efectividad y también para generar una innovación más rápida, ¿no? Y más dinámica, como habíamos hablado en la parte inicial de la presentación. Y digamos, sobre riesgos, sí, definitivamente hay muchos riesgos usar estos mecanismos, especialmente cuando no están bien diseñados, ¿no? Entonces, algunos de estos, por ejemplo, son generar algunos incentivos perversos, ¿no? Que los operadores empiecen a generar unas presiones en los beneficiarios para que tengan unos comportamientos que no los benefician realmente, ¿no? O el dejar a las poblaciones más difíciles de llegar como por fuera del programa, ¿no? Por ejemplo, en programas de formación para el trabajo se ha visto que algunas veces los operadores se enfocan en las personas que son las más fáciles de colocar, digamos, ¿no?
o digamos el solamente enfocarse en resultados que son más sencillos y dejar de lado resultados más complejos, pero muy, muy importantes, ¿no? Entonces, esos son algunos de los riesgos, pero digamos, en el contexto de la pandemia, digamos, por el lado positivo sí vemos definitivamente una oportunidad, ¿no? Nuevamente hay una mayor presión en los gobiernos por la crisis de lograr más con la misma cantidad de recursos, y digamos, estos son unos incentivos muy fuertes a buscar formas más efectivas de trabajar, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en Colombia estamos trabajando con el gobierno en sistemas de gestión del desempeño, en unos dashboards para la respuesta a la pandemia, ¿no? O también en Colombia, también trabajando con el gobierno en un fondo de innovación para responder al desempleo que se está agravando en la población vulnerable, ¿no? Y digamos, ya esos básicamente finalizados, se han lanzado, ¿no? O en el caso de Perú, como les comentaba, el caso de las universidades, que no solamente es por la pandemia, sino también el cierre de muchas universidades públicas, que ha generado una presión muy fuerte, ¿no? Y una búsqueda del gobierno de usar mecanismos financieros más efectivos. Entonces, digamos, un problema es que hay un sentido de urgencia también, ¿no? No hay mucho tiempo para esperar, y Irina mencionaba esos mecanismos, los bonos de impacto específicamente, pueden ser muy tediosos, muy largos. Entonces, digamos, una solución es buscar mecanismos un poquito más sencillos, un poquito más rápidos, también por resultados, ¿no? Como gestión del desempeño, transferencias, contratos por resultados, sin ir necesariamente a los mecanismos más complejos. Gracias. Irina, por favor. Sí, muchas gracias, Marlene. Yo diría que, bueno, la pandemia nos ha mostrado algo que es muy importante en el pago por resultados, la necesidad de la prevención y no nada más de los recursos paliativos. En particular veo en el público hay muchas inquietudes con respecto, por ejemplo, a las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y cómo eso ha afectado mucho el hecho de que ciertas poblaciones se vean muy afectadas por la pandemia. Y veía que Sigrid también mencionaba algunos pagos por resultados en este tema. En el caso de México, por ejemplo, hemos visto, existen unas intervenciones probadas muy exitosas para trabajar con infancia temprana desde el útero hasta los primeros 1000 días, que podrían permitir, que tienen éxito probado muy, muy contundente con obesidad, que ya se han hecho los pilotajes y que se puede hacer un escalamiento. También existen intervenciones muy exitosas para hipertensión y diabetes, que debemos hoy por hoy, viendo los resultados de COVID, aprovechar ese tipo de intervenciones y realmente convencer al gobierno del valor del dinero de hacer esas intervenciones y de prevenir esos 3 padecimientos que son los que nos llevan a tener un sistema de salud sobrepasado. En términos del riesgo, yo creo que tiene mucho que ver también con el sistema de financiamiento para este tipo de instrumentos. Hay distintos niveles de riesgo cuando se va a hacer un pago por resultado. Cuando uno está en la fase de aprendizaje del tipo de intervención, donde no se sabe bien qué intervenciones existen, no se conoce el diagnóstico de la población, todavía se está haciendo toda una agenda de investigación, realmente el riesgo es muy alto para el inversionista, para el gobierno. Necesitamos usar recursos de la filantropía. Cuando estamos en una fase donde ya se conoce la intervención, ya se conocen las métricas, ya se puede hacer un pilotaje y ahí podemos usar recursos de ciertos inversionistas de impacto un poco más aventureros. Cuando ya se tiene el conocimiento, la intervención, ya se tiene que hacer un continuum donde analicemos distintos niveles de riesgo para evaluar qué tipo de inversionistas, desde el filántropo hasta el inversionista tradicional que ya no quiere correr mucho riesgo, vamos a invitar, y para que los gobiernos sepan hasta qué nivel están dispuestos a arriesgar. Y creo que ahí me gustaría realmente recomendar la lectura que nos compartió Emily Gustafson, que está aquí con nosotros en el público, en donde ella muestra que realmente sí, si bien hay muchas áreas donde todavía tenemos que trabajar con estos instrumentos, como el de llegar a las poblaciones más vulnerables, hay otras áreas donde sí se ha logrado, por ejemplo, alcanzar los resultados y sí se han logrado pagar casi todos los bonos. Entonces hay que hacer un buen análisis nada más de los riesgos y estar seguros que traemos a la mesa a los inversionistas correctos o a los filántropos correctos y explicarle a los gobiernos hasta dónde van a estar ellos involucrados en un esquema riesgoso. Gracias. Gracias, Irina. Federico, por favor.
Genial. Pensando en beneficio y riesgo, yo creo que la gran mayoría conoce los beneficios, así que, como en verdad soy un gran fan de este esquema de pagos por resultado, voy a entrar a los riesgos, porque en verdad yo creo que si nos enfocamos en los riesgos, esto puede ser exitoso. Y el primer riesgo es enfocarse únicamente en resultados. También tenemos que enfocarnos en el aprendizaje, el por qué no llegamos a los resultados, si es que no llegamos. Yo creo que no hay que perder esa perspectiva, y que es como el principal punto de preocupación de los que critican todo esto, que dicen, oye, pero solamente son resultados, pero en el proceso, si no hay aprendizaje, no sacas nada con implementar esto, que son las mismas críticas que le hacen generalmente a las evaluaciones de impacto, que ven sí, no, pero tienen otro complemento para ver cómo se llegó a todo esto. Y también, que ahí lo hablaba anteriormente, el enfoque netamente económico. O sea, en Chile estamos haciendo evaluaciones costo-beneficio, temas más financieros, pero también estamos trabajando con personas, con beneficiarios, y hay veces que el costo-beneficio no te va a dar, no va a ser positivo, y es porque generalmente no se ha gastado, no se ha invertido en esas personas anteriormente. Entonces, hagas lo que hagas, no va a haber un análisis costo-beneficio positivo. Y también esto no es la panacea, o sea, no es como que uno vaya a hacer un instrumento de pago por resultado y inmediatamente va a decir, ya, las problemáticas sociales de Sudamérica se van a resolver. No, para nada, o sea, igual requiere un acompañamiento muy fuerte de gobierno, de servicios públicos que sean eficientes, de normativas también que complementen todo esto, poner en el centro a las personas, o sea, también requiere otros factores para que no sea una linda anécdota el hecho que alguna vez hubo un esquema de pago por resultados, sino que en verdad lleguen para quedarse complementariamente con otros servicios que ofrece el gobierno. Y también no tratemos problemas complejos como problemas lineales. O sea, no vamos a hacer que una teoría del cambio vaya a solucionar el tema de reincidencia, porque ya no lo ha hecho ni lo va a hacer. Pero sí tenemos que diagnosticar todo esto de forma más sistémica. O sea, tenemos que incentivar el aprendizaje de enfoques sistémicos para poder lograr esta solución. Yo creo que solamente así estos riesgos se van a mitigar y van a ser las fortalezas futuras. Y en contexto de pandemia, como ya para ir cerrando, quedan poquitos minutos, yo creo que primero hay que ver la fuente de esa reticencia. ¿Será el miedo a no alcanzar los resultados? ¿Miedo a no ser efectivos? ¿La duración? ¿Temas presupuestarios? Porque yo estoy 100% convencido que esa reticencia es un producto del desconocimiento. O sea, es desconocimiento netamente puro de cómo funcionan y sus virtudes, y que todo esto se supera con más evidencia. Ahí justo hablaron de Brookings, y el reporte, soy un big fan de Brookings, que también estaba Emily, y claro, o sea, si hablamos de resultados, solamente 2 contratos no han alcanzado resultados de forma completa o parcial, sobre un universo de 49 que han finalizado. Entonces, oye, en verdad se alcanzan los resultados. Se genera una cultura de monitoreo y evaluación, hay una gestión adaptativa que te da este tema del aprendizaje y reaccionar cuando uno requiere trabajar rápidamente, y también el riesgo se reduce el riesgo. Entonces yo como gobierno, igual estoy súper sesgado, como he dicho antes, porque trabajo en esto, entonces me gusta el tema, diría, oye, en verdad, el riesgo es cero. O sea, si no funciona, los recursos públicos no se desembolsan, y ese es el tema nomás. Y también lo más importante, el tema de la colaboración. Yo creo que es súper importante que, sobre todo en tiempos de pandemia, en donde se ha demostrado que países que colaboran entre ellos, y dentro de cada país que colaboran entre las poblaciones y personas, hay menor riesgo también de contagio. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que los grandes desafíos de los esquemas de pago por resultados, sobre todo en contexto pandemia, es incorporar el tema más sistémico, y también finalmente es la duración del instrumento de pago por resultados. Un SIS no es fácil de hacer, demora mínimo 1 año y medio, 1 año, y si demora menos, por favor, denme el dato, porque estamos acá tratando de sacar esto lo más rápido posible. Entonces sí, hay que descubrir las formas de ser mucho más proactivos en estos esquemas y no demorarnos 6 meses, porque en tiempo de pandemia 6 meses implica muchos muertos. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Ahora doy la palabra a Carolina para que nos apoye con las preguntas y respuestas para el público. Gracias. Gracias, Marlene. Muy bien, muchas gracias por la participación. Tenemos algunas preguntas del público que nos han llegado. Algunas ya fueron mencionadas ahorita, por ejemplo, las preguntas temáticas con respecto a la cuestión de obesidad y sobrepeso en México. Entonces, me voy a enfocar en aquellas que son más generales y que pueden ser atendidas por los tres. La primera de ellas es de Juan Ángel. De los casos no exitosos que se han tenido de esquemas de pago por resultados,
¿Existe algún patrón sobre por qué no han funcionado o qué tipo de características tienen? Después de Camilo Arango, él menciona que el difundir el conocimiento y los aprendizajes que se han tenido en el diseño e implementación de los bonos o contratos de impacto social es de lo más importante para poder difundir y promover este tipo de esquemas. Entonces, ¿cómo podemos llevar este conocimiento todavía a más actores para el ecosistema de desarrollo? Y finalmente, una tercera pregunta que creo que es muy relacionada y es un aspecto que han mencionado los tres panelistas, es un fondo de pago por resultados. Se tiene experiencia en ciertos países como la tiene Sigrid, también lo ha mencionado Federico, que se está valorando. ¿Cómo se podría vincular un fondo de pago por resultados para promover este tipo de esquemas? Gracias. Les cedo la palabra. Gracias. Mucho el mismo orden, así que empiezo. Sí, digamos sobre los patrones, digamos, hay muchos factores, ¿no? Como hemos comentado, muchos retos, pero tal vez dos importantes que me gustaría resaltar, ¿no? Uno es la selección del sector en el que se va a desarrollar el mecanismo, ¿no? Especialmente cuando es un mecanismo tan innovador, tratar de buscar un sector, especialmente si se quiere hacer un bono de impacto, es importante buscar un sector donde ya exista una experiencia de colaboración, ¿no? Una confianza entre el sector público y privado. Si se quiere empezar a usar el mecanismo financiero innovador y también innovar en crear nuevas relaciones, tal vez puede ser demasiado, ¿no? Entonces también puede como disminuir las chances de éxito de los programas. Y otro factor yo creo que también muy importante es el entender que ese tipo de mecanismos son muy innovadores, son una forma muy distinta de hacer las cosas para el gobierno, entonces, y se puede innovar de diversas formas, ¿no? O sea, hay muchos elementos muy complejos, entonces, ¿cómo hacer especialmente las primeras experiencias lo más simples posibles, ¿no? Y tomar decisiones muy conscientes de no innovar en todos los elementos. Por ejemplo, en el caso del bono de impacto en Colombia, el primero, ¿no? Se tenía muchas decisiones, como por ejemplo si pagar por resultados observados o por resultados a través de una evaluación de impacto rigurosa. Sabíamos que una evaluación de impacto rigurosa era más interesante, pero más innovadora, más compleja, entonces decidimos ir por un camino un poquito más sencillo, ¿no? Y eso sí nos llevó al éxito de lanzar el bono de impacto y además se terminó de diseñar en 6 meses. Entonces definitivamente es como una sugerencia muy, muy importante. Sobre el tema de cómo seguir llevando aprendizajes de ese tipo de elementos a más países, como comentaba Federico, es muy importante no solamente enfocarnos en el resultado, sino en aprender del proceso, qué funcionó y qué no, cómo hacer las cosas de una forma más eficiente y mejor en el futuro. Entonces, el poder contar con evaluaciones de procesos, de ese tipo de mecanismos es muy importante. En el caso de Colombia también, en el primer bono de impacto se contó con el apoyo de CIPSCO, el programa CIPSCO de la cooperación suiza, del IDB Lab y de la Fundación Corona para llevar una evaluación del primer bono de impacto, entender qué funciona y qué no, que es muy valioso, ¿no? Y luego el poder difundir ese tipo de aprendizajes a través de organizaciones como Ethos, ¿no? Como Brookings, a través de la Red Latinoamericana de Pago por Resultados, es muy valioso también. Y algo importante es como generar más interés en donantes, ojalá para que puedan promover este tipo de iniciativas. Y sobre el tema de los fondos de pago por resultados, es, yo diría, una tendencia, ¿no? Digamos, a nivel internacional, organizaciones que han venido trabajando hace mucho tiempo en bonos de impacto, ¿no? Digamos, los pioneros en el espacio, están cada vez más enfocados en trabajar ya no en bonos de impacto específicamente, sino fondos de pago por resultados. Entonces, es un mecanismo muy interesante, especialmente en lugares donde ya se tiene experiencias con mecanismos de pago por resultados, poder aprender de esas experiencias, como en el caso de Colombia, se puede aprender del bono 1, el bono 2, para ahora ya lanzar un tercer programa que es un fondo, que es justamente el que se acaba de lanzar. Entonces, digamos, como un poco la evolución del mecanismo para hacerlo un poco más escalable y, digamos, generar eficiencias en su diseño y su implementación. Gracias. Pasemos con Irina. Siguiendo el mismo orden, bueno, yo creo que uno de los retos que hemos visto muy importantes en la región al menos es los ciclos electorales. Me parece que es algo que hemos identificado todos los que hemos platicado en la región, que si bien
Los ciclos electorales afectan en todo el mundo. Hemos identificado que en América Latina los ciclos electorales conllevan también muchas veces un cambio en muchos puestos en la administración, y entonces tenemos que volver a trabajar con una nueva administración, lo cual es muy difícil muchas veces, la continuidad, porque pues como ustedes saben, todos sabemos aquí, los resultados y el impacto toma más tiempo que los procesos. Entonces, ese es uno de los grandes retos, y yo creo que los fondos de pago por resultado son uno de los mecanismos que nos pueden permitir dar continuidad y de alguna forma saltar los ciclos electorales, dado que, bueno, pues se puede permitir hacer un acuerdo con el fondo y ya no tener que negociar con cada administración que transita, ¿no? Entonces, esa creo que es viable, y me parece que es muy interesante lo que dijo Federico, que a final de cuentas ha sido un poco la situación de casi todos los de casi todos los países, que hemos, poco a poco hemos logrado ir creando fondos, ya sea subnacionales o nacionales, con las reglas legales y los instrumentos legales existentes, sin tener que hacer grandes transformaciones, y poco a poco mejorando ese esquema legal, ¿no? Respecto al conocimiento, yo diría que efectivamente pues hay instituciones como Ethos, como GoLab, como Brookings, que hacen una gran labor en difundir el conocimiento, pero creo que también hay que aprovechar las pocas cosas buenas que ha dejado la pandemia, que son los webinars virtuales. La verdad, yo no sé si estén de acuerdo, pero en el GSG pudieron ir panelistas que probablemente, si hubieran tenido que ir en físico, no hubieran logrado juntar a tanta gente tan interesante en un mismo espacio en 3 días. Entonces, creo que también aprovechar esta nueva modalidad que da oportunidades muy buenas. Gracias. Yo voy a dejar de lado un poco la respuesta del ecosistema de desarrollo, porque ya algo que han dicho las otras dos panelistas de forma muy certera, así que sería repetir lo que han dicho ellas. Y en cambio voy a tomar el caso de la perspectiva del enfoque de género. A nosotros nos está pasando algo súper interesante, que estamos diseñando el CISR de situación de calle, y la proporción de hombres con respecto a mujeres es de 85-15. Pero lo que vamos a hacer, como el tema de calle, las mujeres realmente tienen más problemáticas, tienen violencia oculta, etc. Lo que vamos a hacer es exigir que el intermediario tenga 50 y 50. Entonces le vamos a exigir más, porque por un lado involucre también a este enfoque de género, fuerza la participación también femenina, considerando que el 15% y si hacemos la proporción al final no va a ser casi ninguna mujer participando. Y por otro lado vamos a hacer un esquema de pagos en función también de enfoque de género, o sea, en el sentido de que, oye, vamos a premiar, y también reconociendo que hay mayores dificultades en el ingreso y participación del mercado laboral femenino, vamos a también pagar más por su inserción laboral, por su mantenimiento también. Y después en tema de salud también aplicar un tipo de enfoque. Es lo que la sociedad exige, y también los que nos nace a nosotros que estamos diseñando todo esto, porque es como un compromiso con, tenemos que hacer esto lo mejor posible y no podemos quedarnos ciegos de decir, ya, que llegue el que llegue y bienvenido sea, porque si no van a ser puros hombres y las soluciones que se van a llegar van a ser distintas. Y con respecto al fondo de pago por resultados, yo creo que llega un punto en que tampoco es tan eficiente hacer puros contratos de impacto social, porque requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, y en Chile para 3 hemos estado casi 10 personas, entonces si quieres escalar a 10, no te da. Entonces el fondo de pago por resultados es como, yo diría, como la versión nueva de hacer estas cosas más eficientes y pensar un poco más inteligentemente de cómo puedo llegar a lo mismo de forma más económica, más rápida y con menor esfuerzo. Pero que no se confunda menor esfuerzo tampoco con lo que no estamos, no sé, en la playa trabajando, no, pero es que estamos también haciendo todo el tema un poquito más eficiente. Entonces yo quiero rescatar esos puntos que son los más importantes, yo creo, de las preguntas que realizaron. Perfecto. Muchísimas gracias por haber respondido a nuestros 3 panelistas las preguntas. Asimismo, en Facebook nos llegó el comentario de que están solicitando la referencia al libro de Emily, The Brookings Institution, el cual con mucho gusto se los pondremos terminando esta sesión. Y le cedo la palabra a Marlene para ya tener el cierre del webinar. Muchas gracias, Carolina. Sin duda, muchísimas gracias a los panelistas. Con esto, pues, damos cerrado nuestro webinar. Asimismo, agradecemos a las personas que nos acompañaron, al público en general. Y
con esto, pues esperamos que sean parte de este próximo webinar que vamos a tener el próximo jueves 15 de octubre, igual a las 10 horas, y le doy la palabra a Itziar para que igual cerremos este webinar. Gracias, Marlene. Gracias, Carolina. A mí nada más me gustaría tocar 4 puntos que creo que son muy relevantes. Digo, todo lo que dijeron los panelistas, muchas gracias. Creo que plantean retos y puntos muy relevantes para los que queremos y creemos que este tipo de instrumentos son una herramienta clave justamente para alcanzar pues una recuperación en este contexto más justa, incluyente y atacando problemas pues que cada vez son más exacerbados. Y me quedo con, pues uno, alinear los intereses de los gobiernos a enfoque de resultados, ¿no? Generar capacidades dentro de los gobiernos, sobre todo, por ejemplo, en el nuestro que ya hay muchos esfuerzos como lo que ha hecho Irina y otras organizaciones en nuestro país, pero que aún quedan muchos retos para poder realmente escalar este tipo el uso de este tipo de herramientas. Justamente la capacidad o que tienen o que podrían tener potencialmente hablando para trabajar con poblaciones vulnerables y con retos que pues muchas veces para el gobierno no han podido resolver por temas presupuestarios, de capacidad, de conocimiento, etcétera. Y la otra, que la participación del gobierno es muy deseable, pero no necesaria, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias otra vez por todos los que estuvieron en el panel. Muchas gracias a Sigrid, a Federico, a Irina, y esperamos tener su participación en los siguientes webinars que sigamos teniendo para abordar este tema, porque hay mucho más que hablar, mucho más que decir. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Ethos, Marlene, Carolina, y nos vemos pronto. Gracias. Buen miércoles a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Adiós.